Hoy hacemos budín de banana y chocolate. Una receta fácil y deliciosa que estoy segura que te va a encantar. Vamos a preparar este budín de bananas maduras y chocolate, una combinación de sabores irresistible y además tiene una textura suave y húmeda que hace que sea la opción perfecta para una deliciosa merienda o postre. Así que prepárate para disfrutar de este riquísimo budín. Para preparar este budín vamos a necesitar 3 bananas. Cuanto más maduras estén las bananas, muchísimo mejor. Una receta que viene ideal para aprovechar esas bananas que quedan olvidadas en la heladera. A las bananas las vamos a pisar. Las pueden pisar con un tenedor o con un pisapapas. Yo prefiero hacerlo con un pisapapas, me resulta muchísimo más fácil. Cuando estén todas las bananas pisadas, le vamos a agregar un huevo, ¾ tazas de azúcar, que serían 150 gramos, y con un batidor de alambre vamos a batir enérgicamente un par de minutos hasta que se hayan disuelto por completo todos los granitos de azúcar. Le voy a agregar un huevo más que me había olvidado, así que la receta lleva 2 huevos. Lo integro un poquitito. Media taza de aceite, que serían 100 mililitros. Una cucharadita de esencia de vainilla y a todo esto lo vamos a integrar muy bien. Si te gustó este video, dale un me gusta. Si te animás, compartilo en tus redes sociales o con esa persona a la que le encanta el chocolate y le podría ser súper útil esta receta. En un recipiente aparte voy a poner los secos. Voy a arrancar por una taza de harina 4 ceros o harina de todo uso, que aproximadamente serían 140 gramos. Media taza de cacao, que aproximadamente son unos 40 gramos. Yo estoy utilizando cacao dulce, que es el que se usa para hacer la chocolatada. Y por último le voy a agregar una cucharadita bien colmada de polvo de hornear y a todo esto lo voy a mezclar muy bien. Para incorporarle los secos a la preparación de los húmedos, lo ideal es hacerlo tamizado. Así que sobre el bowl voy a poner un colador y voy a ir tamizando todos los secos, y una vez que lo tenga todo tamizado lo voy a incorporar con movimientos envolventes. Si te gustan las bananas, acá arriba te voy a dejar primero un enlace de un budín de bananas que queda espectacular y segundo, unos muffins de banana que estoy segura que te van a encantar. Recordá que tanto todos los ingredientes que utilicé para hacer esta receta como todos los enlaces que van apareciendo a lo largo del video van a estar en la descripción de este video. Lo que le voy a poner yo ahora es opcional, pero le queda muy bien. Le voy a sumar 1,5 puñados de chips de chocolate, a los cuales voy a pasar por un poquitito de harina. Así que les voy a poner apenitas una cucharadita de harina y los voy a mezclar muy bien. Incorporamos los chips a la preparación, también con movimientos envolventes. Acá tengo un molde de budín que es antiadherente y mide 27 por 10 y tiene 7 centímetros de alto. Así que yo a mi budinera no le voy a poner nada porque ya sé que no se va a pegar. Pero si tenés miedo que en tu budinera se pegue, aceitala y enharinala muy bien y así lo vas a poder desmoldar muy fácilmente. Cuando tengamos toda la preparación dentro de la budinera, lo vamos a llevar a cocinar a un horno precalentado a 180 grados por alrededor de unos 40 a unos 45 minutos o hasta que introduzcamos un palillo o un cuchillo y este salga limpito. Así sale el budín del horno. No saben el aroma rico que hay en casa y realmente esta es una muy buena forma de darle una segunda oportunidad a esas bananas que se están pasando. Y combinadas con el chocolate queda realmente un budín muy rico. Así que solo resta que se animen, que lo preparen y después me cuentan qué tal les salió.
Si llegaron hasta acá, les doy las gracias por haberme acompañado en este video. Ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo. Y si no se quieren perder nada de lo que se viene, no olviden de suscribirse. Y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.